Hoy queremos hablar de justicia, de memoria, de cuidados, pero también de abandono, impunidad y lucha. En la Comunidad de Madrid, al menos 7.291 personas mayores murieron en residencias durante la pandemia sin ser trasladadas a hospitales. No fue un fallo del sistema, fue un plan. Unos protocolos firmados por altos cargos del gobierno de Ayuso decidieron que miles de personas no merecían vivir. Hoy, por fin, algunos de esos responsables están siendo llamados a declarar, pero el camino hasta aquí ha sido largo y doloroso. Vamos a hablar con quienes han luchado contra el olvido, contra la mentira institucional, contra la impunidad. Este programa es también un homenaje a quienes no están, a quienes siguen, a quienes no se rinden. Vamos al lío. Bueno, hoy en Al Lío volvemos a hablar de las residencias en la Comunidad de Madrid porque no nos olvidamos de las 7.291 personas. Para ello nos hemos traído al mejor plantel que, como siempre digo, deberían de estar copando todos los medios de comunicación. Empezamos por ti presentándote, hacemos que os presentéis vosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Bueno, me presento. Soy Carlos Castillo, soy abogado dentro del Centro de Asesoría de Estudios Sociales, el CAES, un despacho de abogados de aquí de Madrid, que junto con Alejandra Jacinto, mi compañera, y con Eduardo Ranz estamos llevando la defensa de los procedimientos judiciales de las asociaciones de familiares de víctimas en el caso de las residencias. Pues muchas gracias por venir. Nos hace falta mucha falta nos hace tu perspectiva, así que gracias por venir. Gracias. Carmen, repites, Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Te quieres presentar? Pues claro, soy Carmen López, soy miembro de Marea de Residencias desde 2019, desde el inicio, y bueno, soy activista por las residencias desde 2015 que ingresó mi madre una. Además soy familiar de víctima porque mi madre falleció en 2020, lamentablemente. Gracias por venir y por contarlo. Gracias. Y vuelve a estar aquí Mercedes Huertas, ya amiga del programa y seguidora, vamos, incondicional. ¿Cómo estás, Mercedes? Totalmente, muy bien, muchas gracias por invitarme. Soy Mercedes Huertas y soy hija de una víctima que falleció por los protocolos de Ayuso. Gracias por venir, por seguir dando la cara siempre. Gracias a vosotros. Querida Sara Plaza, qué bien que estés hoy aquí. Pues muchas gracias. ¿Te quieres presentar? Venga, ya soy una fija de Al Lío, soy Sara Plaza, redactora del Salto, y llevo cubriendo el caso de las residencias desde 2020 e incluso antes, porque yo ya traté este tema mucho antes de que estuviera de actualidad. Y forma parte del Consejo de También, Redacción de de Al Al Lío. Lío, eso es. Pues antes de empezar a hablar de las residencias en la Comunidad de Madrid, importante que se siga hablando, vamos a ir con nuestra compañera Cristina Moyano, que nos haga un contexto sobre el tema. Del 18 al 25 de mayo de 2020, altos cargos del gobierno de Ayuso firmaron 4 versiones de un protocolo que estableció los criterios para limitar el traslado de enfermos procedentes de residencias de mayores a los hospitales. Estos documentos salieron a la luz gracias a la investigación de Infolibre y El País. Por otro lado, Ayuso asegura que se medicalizaron 223 residencias, afirmación que se enfrenta al testimonio de familiares, trabajadores, incluso a los partes recogidos in situ por la policía. Por un lado se bloquearon los traslados y por otro no se medicalizaron los geriátricos. El resultado: en julio de 2020, el periódico Infolibre publicaba los datos de las muertes sucedidas dentro de las residencias, tras realizar una consulta al portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Estos datos, suministrados por la propia administración de Ayuso, indicaban que los fallecidos habían sido 7.291. Madrid fue la comunidad con mayor exceso de mortalidad del Estado en términos absolutos y relativos al tamaño de la población, y así lo reflejaba un estudio científico publicado en Gaceta Sanitaria. El pasado 26 de mayo de este año, en el juzgado número 3 de Madrid, asistían a declarar Carlos Mur, director de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia y firmante del conocido como el Protocolo de la Vergüenza. También Francisco Javier Martínez Peromingo, coordinador del llamado Protocolo Técnico que complementaba el primero, y Antonio Burgueño, asesor sanitario de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Por primera vez desde que los familiares de las residencias emprendieran la lucha judicial, estas 3 personas eran citadas como investigadas. Los familiares han interpuesto una nueva tanda con más de 100 querellas que parece que están dando sus primeros pasos. Pues bueno, liantes, hasta aquí los datos. Todo lo que ha sucedido es mucho más extenso y complejo, por eso la necesidad de este debate. Yo os dejo con Silvia. Chao. Bueno, es necesario el contexto
Y no sé si decir que se están dando pasos y quiero saber cómo estáis, sobre todo tú, Mercedes, y sobre todo tú, Carmen. Supongo que habéis contado la historia como 300.000 veces, o no sé si 300.000 veces, pero ¿qué tal si os pregunto sobre esto? Sobre qué pasó en la residencia donde estaban vuestras familiares. Mercedes. Pues en mi caso, después del cierre de puertas, al día siguiente nos enteramos y yo pido poder llevar a mi padre la máquina de afeitar. Mi madre iba todos los días y la tenía ella, ¿no? Entonces cuando me dicen que sí, que la puedo llevar, y les digo que sí, me dejan verle, me dicen que no. Prácticamente desde recepción, casi con las manos me cogen la maquinilla y no me dejan más. A partir de ahí la comunicación era muy corta, recibimos las familias creo que como 2 vídeos los primeros 15-20 días de marzo y ahí se acaba. Hasta que el día 22 una llamada telefónica, siempre se tenían miedo a esas llamadas. Nos dicen que mi padre está con febrícula, pero que está bien, que está cuidado, que está comiendo, que está tranquilo en su habitación y ahí queda. Poco a poco pasan los días, la comunicación es muy corta, son pocas las llamadas que se reciben, contactar con ellos es difícil. Yo entiendo, el volumen de familiares, todos llamábamos al mismo sitio, la centralita no daba abasto, nos derivaban a la zona de clínica, para que os entendáis, al médico o a la enfermera, pero no nos daban abasto. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo también los mismos trabajadores iban cayendo, o sea, iba cayendo todo el mundo. Entonces, aunque les preguntaban, era todo muy como telegráfico. Se le está dando paracetamol, pues no responde al paracetamol, se le da un antibiótico, se le cambia, esto así. Hasta que el día 4, a las 3:30 de la tarde, me llaman para hacer una videollamada. Era el teléfono de la psicóloga, estaba con él en la habitación. Y me dice que avise a mis hermanos y a mi madre para hacer una conjunta, ¿no? Y les digo que mi madre no tiene ese tipo de teléfono y mis hermanos están teletrabajando, que me dejen verle yo y que ella me grabe para yo luego dárselo a mis hermanos y enseñárselo a mi madre. Yo cuando le veo adormecido, no abría prácticamente los ojos. Mi marido y yo llamándole a través del teléfono y él como que intenta abrir los ojos, pero no puede. Pues bueno, ya nos despedimos de él. Bueno, Juan, le dejamos descansar y al ratito me envían ese vídeo. Lo curioso es que a él me dicen que le van a dar de comer a las 3:30 de la tarde, pero yo sinceramente me di cuenta que era imposible que mi padre comiera. El día 6 de abril, 2 días después, nos llaman y nos dicen, a las 9:30 de la noche me llaman a mí y que ha fallecido. No te lo esperas porque todo lo que te están diciendo es que él está bien, febrícula y paracetamol. Ya, no explicaron más. No explicaron nada más. Hasta que mi padre no fallece, yo pido el certificado, el historial médico de la residencia, es cuando yo leo que a mi padre el día 2 le hacen primero el test COVID, antes nunca lo habían hecho, aunque yo pregunté, nunca me decían nada. Le hacen el test COVID el día 2 y al mismo tiempo el día 2 le empiezan a dar paliativos. Nadie nos dijo nada, nadie nos pidió permiso, nadie dio autorización. Y evidentemente ahora entiendo por qué el día 4 mi padre estaba adormecido, porque estaban ya bajando sus constantes vitales. Qué duro que lo estés contando todo el rato y a la vez te agradezco la valentía. Creo que todo el mundo os deberíamos de agradecer la valentía, no solo de haberlo sufrido, sino de estar peleando y luchándola fuerte como la estás luchando. Gracias por contarlo una vez más, Mercedes, de verdad, gracias. ¿Quieres contar, Carmen, también tu caso? Que supongo que además serán los casos parecidos en todas las comunidades de Madrid. Luego hablaremos de esto. Bueno, mi caso es un poco diferente porque mi madre no falleció en la residencia. Mi madre tenía además un móvil mediante el que nos comunicábamos a diario con ella. Ella nos narraba en primera persona todo lo que iba sucediendo en la residencia, en qué momento empezaron a llevar las trabajadoras EPIs, en qué momento, bueno, EPIs,
si se puede llamar EPIs, a bolsas de basura negras Ya. y mascarillas fabricadas por ellas mismas. En qué momento les confinaron en sus propias habitaciones, en qué momento en el comedor les separaron, que eso no fue al principio, en fin, ella nos iba contando todo esto. Y mi madre, pues llegó un día que dejó de cogernos el teléfono, entonces a nosotras nos extrañó muchísimo y estábamos llamando a la residencia. Cuando conseguimos hablar con la residencia pedimos que por favor le cargasen el móvil porque pensamos que no nos lo cogía porque lo tenía descargado. No obstante, siguió sin cogernos el teléfono. Esto fue tal que un jueves por la tarde ya no nos cogía el teléfono y el domingo 5 de abril me llaman desde el teléfono de mi madre a las 8:30 de la tarde y me dice la doctora que está llamándome desde el teléfono de mi madre porque está viendo los cientos de llamadas perdidas mías y que mi madre no me coge el teléfono porque no puede, porque está muy mal. ¿Esto pasó de un día para otro? De jueves a domingo sin poder hablar con ella y sin que nadie nos dijera en qué situación se encontraba para no coger el teléfono. O sea, que nos imaginamos que estaban totalmente, pues, que no había gente para atenderles y que nadie sabía en qué situación se encontraba. Cuando por fin la doctora de fin de semana, que era nueva, me dice que mi madre está muy mal, yo le suplico, porque yo ya sabía que no se estaba derivando a la gente a los hospitales. Y entonces le suplico que la deriven, me dice que va a intentarlo, que va a pedir la autorización a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa y entonces, bueno, pues yo decido que no voy a esperar su llamada, que me presento en la residencia, me salto el estado de alarma y me presento en la residencia. Y allí, bueno, pues como la persona de recepción le dice que estoy abajo y que no me voy a ir hasta que no reciba su llamada, pues la doctora termina llamándome desde su propio móvil para decirme que por fin le han dado la autorización, que no me llama desde el fijo porque lo tiene ocupado con la llamada a la ambulancia, que hasta que no se lo cojan no quiere colgar, y que le han dado la autorización y para darle la autorización le han preguntado si mi madre caminaba. La geriatra de enlace le pregunta si mi madre caminaba. Ella le dice que sí, que caminaba con un andador y en ese momento le digo que no es cierto, que mi madre no camina, porque le ha dicho que sí. Entonces dice, bueno, pues yo pensaba que tu madre caminaba y gracias a ese error nos han dado la autorización. Esa es la historia diferente. Wow. Pero claro, mi madre llevaba desde el 14 de marzo, yo al presentar la querella que presenté en 2020, el juzgado saca toda la documentación de la residencia y del hospital y en el informe de la residencia pone que tiene sospecha de COVID desde el 14 de marzo. Ingresa el 5 de abril con una neumonía bilateral y un 80 de saturación de oxígeno en sangre y no obstante fallece el 1 de mayo, o sea que hay un periodo de casi un mes en el ¿Y la que ingresaron? Ingresó el 5 de abril. Porque creían que andaba. Porque ese fue el criterio. También te agradezco mucho que lo cuentes una vez más, después de haberlo contado 300.000 veces y haberlo llorado y sufrido, y te agradezco la lucha también. Quería preguntar a Carlos si esto es lo que te encuentras habitualmente y qué se persigue en estas querellas. Porque, claro, como activista te diría, es que es un geronticidio. Sí, así es. Lo que fueron unos protocolos que se establecieron, por los cuales se establecieron una serie de criterios, entre los cuales estaba, por ejemplo, el poder moverse, el poder caminar, como ha explicado Carmen, y aquellas personas que quedaban fuera de esos criterios se les excluía del tratamiento de la derivación hospitalaria. O sea, en el momento en el que empieza la pandemia, la Comunidad de Madrid tenía 4 formas de atender médicamente a las personas que vivían en las residencias. Podía haber medicalizado las residencias, como prometió al principio de la pandemia, es decir, podía haber trasladado equipos médicos a las residencias para que atendieran a aquellos residentes que enfermaban, o podría haberles tratado como cualquier otro enfermo, cualquier persona que enfermaba en su domicilio y haberles derivado una vez que enfermaban o que necesitaban tratamiento médico a un hospital de los que estaban en ese momento en funcionamiento. Podían haberlo derivado a un hospital privado también, que a partir del estado de alarma pasan a estar controlados por la Comunidad de Madrid, o podrían haberlos derivado al hospital del IFEMA, que se abrió, el famoso hospital del IFEMA, pero lo que se hizo fue excluirles de cualquier tratamiento médico y en base a una
una serie de criterios, como he dicho, entonces no se les atendió médicamente. Vamos, se les privó de su derecho a la salud por una serie de criterios, como ha comentado Carmen, que no pudieran andar o que tuvieran algún tipo de discapacidad o algún tipo de situación. ¿Y mayores también de no sé cuánta edad? ¿Esto es cierto? No, el criterio no es por determinada edad, no, es por condiciones de salud. Por dependencia. Eso es. Capacidades cognitivas y capacidades físicas. Eso es. ¿Y te encuentras siempre estos mismos casos parecidos? Eso es, dentro de los procedimientos judiciales que a día de hoy tenemos abiertos, que vienen derivados de una querella colectiva que se pone por parte de 109 familiares en el mes de octubre, se han abierto distintos procedimientos en distintos juzgados y a día de hoy pues el relato es similar a eso. Lo que ha quedado acreditado, lo que hemos podido avanzar dentro de estos procedimientos y dentro de estos 5 años de procedimientos judiciales que llevamos abriendo desde el 2020 es que existían esos protocolos y que esos protocolos se aplicaron excluyendo del tratamiento médico a las personas que lo necesitaban en ese momento más que nadie y que se les excluyó por esos criterios. ¿Por qué ahora estas querellas eran diferentes a las anteriores? Eso es. Después de 5 años. Bueno, porque en octubre se establece una nueva línea, por decirlo de una manera jurídica, por la cual se considera, a partir de toda la documentación que se ha ido consiguiendo durante estos 5 años y que se ha conseguido, por ejemplo, a través de la Comisión de la Verdad, en la que declararon varias de las personas y varias familiares de víctimas y declararon personas de las residencias, se ha ido consiguiendo información y se llegó a la conclusión de que lo que podía haberse cometido es un delito de discriminación, de denegación discriminatoria del acceso a la salud, que es el artículo... ¿Ese es el delito que se persigue? Eso es, que es el artículo 511 del Código Penal, que es el delito por el cual se persigue al funcionario público que le niegue el servicio a la salud a una persona por un criterio de exclusión. En base a ese nuevo criterio jurídico que se establece a partir de octubre del 2024, se pone esa nueva querella en la cual ya no se dirige tanto por, pues como se habían dirigido las anteriores, por homicidio o por otra serie de delitos de daños que habían sufrido esas personas mayores, sino que se dirige directamente a los responsables que habían firmado y que habían redactado esos protocolos de exclusión, que en este caso son Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. Esas querellas, como digo, se presentan en octubre de 2024 y han hecho que se reabran varios de los procedimientos que estaban archivados antes y que se abran procedimientos nuevos por ese delito y contra esas personas que fueron las que, a fin de cuentas, los juzgados están entendiendo que quizás sí que cometieron un delito a la hora de discriminar estableciendo esos protocolos. ¿Y Burgueño? Bueno, Burgueño hay que decir que tiene una larga trayectoria en los gobiernos del Partido Popular, fue director de hospitales y durante la pandemia fue nombrado asesor. Él mismo lo reconoció en el juzgado de Leganés, donde declaró como testigo y al declarar como testigo confirmó que se había producido una reunión entre Ayuso, Laschetti, que era el consejero de Hacienda, el consejero de Sanidad y la propia Ayuso, en la cual se decidió que iba a haber un mando único y que él iba a liderar ese mando único. Entonces, en ese momento, el juzgado decidió suspender su declaración como testigo porque podría estar implicado en la creación de estos protocolos. Mira, esas son las imágenes entrando en el juzgado. Entonces, es una de las personas, o sea, aquí hay una pieza clave que yo siempre digo que si tuviera que escribir un libro, empezaría por ahí, y es una reunión que hubo nada más comenzar la pandemia, que es esta reunión que se produjo a puerta cerrada, sin informar al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que era quien gestionaba las residencias. Es una reunión en la cual se decidió la estrategia que iba a seguir la Comunidad de Madrid para atajar esta pandemia. O sea, me estás diciendo que sabían que había un mando único y con toda su cara salen a decir que la responsabilidad y la culpabilidad es de Pablo Iglesias. Claro, o sea, ellos habían situado a Burgueño como asesor y mando único de el tema de la pandemia, desde el punto de vista sanitario. Y ellos eran conscientes de que la gestión de las residencias es una transferencia
que duerme dentro de la comunidad y que nunca salió de la Comunidad de Madrid, porque la gestión siempre estuvo dentro de la Comunidad de Madrid, y que llega un momento, es verdad, que intentaron retirar las competencias a Alberto Reyero, pero se depositaron en Sanidad, en la Consejería de Sanidad. Nunca han salido las competencias de la Comunidad de Madrid y nunca pudo ser Pablo Iglesias el responsable de estos protocolos. Lo que pasa es que, claro, es la política comunicativa de Mar, ¿no?, de Miguel Ángel Rodríguez, que es en realidad el que lidera el discurso y el que fabrica los relatos, en las cuales había que buscar a la persona más odiosa que existiera en ese momento en el universo para soltarle ¿no?, las culpas de todo lo que había ocurrido, y quién mejor que Pablo Iglesias. Además, Sí, como era... él salió en un momento dado durante la pandemia haciendo también un discurso muy Pablo Iglesias, un poco triunfalista, diciendo me voy a encargar de no sé qué. Pero en realidad él nunca tuvo la gestión directa de las residencias de ninguna de las comunidades autónomas. Quería preguntar a Mercedes y a Carmen, porque según lo que dice Carlos, que es un delito un delito que tendría que asumir el funcionariado, ¿no?, pero que en realidad a quienes estáis juzgando y persiguiendo y que tienen que ser perseguidos son los altos cargos, pero ¿qué responsabilidad tiene el funcionariado en esto? ¿O qué creéis vosotras? ¿O qué queréis vosotras? Yo quiero justicia, es decir, el mando lo dio alguien es la responsable máxima. Es decir, yo entiendo que un funcionario tiene que... Quiero decir un médico. Claro. De hecho, si no estoy equivocada, las primeras órdenes se dieron por teléfono. Ajá. Y algún director de hospital y de residencia dijeron que no, que ellos no querían asumir esa responsabilidad sin tener un papel por delante. Por eso salieron los protocolos. Y su soberbia les dio, y su torpeza, a sacar esos protocolos por escrito. Pero quiero contaros una cosa que no mucha gente lo sabe. Esos mismos protocolos se aplicaron también a las personas en situación de dependencia en domicilios. Sí. Se les hizo exactamente lo mismo. Y de hecho hay denuncias presentadas en Fiscalía General, en la de Madrid, y ya se han tomado declaración en la provincial y están a espera de asignación de juzgado. O sea, que se ha abierto otra perspectiva que al principio es verdad que todos lo desconocíamos, hasta que empieza a correr la voz y dices, aquí hay uno, aquí hay otro y hay otro. Y otro matiz que quiero hacer claro es que a mi padre le hicieron una eutanasia de manual. Le mataron, Sí, a mi padre, porque ellos mismos en el informe médico reconocen que en otras ocasiones a mi padre lo derivan con una bronquitis al hospital, digamos, allí lo levantan y luego le mandan a residencia y mi padre se termina de recuperar. En este caso no, y es más, el resultado de COVID llegó al día siguiente de fallecer, con lo cual ni sabían siquiera si tenía COVID. ¿Tenía COVID? Sí, pero no lo sabían. Pero no lo sabían. El día 2, cuando empezaron a darle paliativos, no lo sabían. Ya. O sea, se le quitaban del medio porque entraba dentro de ese encaje de que era una persona con un deterioro cognitivo, aunque no os conocía, pero tenía Alzheimer, y ya andaba en andador y a veces en silla de ruedas. Evidentemente necesitaba ayuda, pero es lo que dice Carlos, se negaron 4 posibilidades muy buenas, ni medicalizaron la residencia, ni se les llevó a los hospitales públicos, o sea, privados, a no ser que tuviera seguro médico privado, ni se les llevó al IFEMA, ni siquiera a los hoteles medicalizados para personas que no eran de una... Mi padre no se ahogaba, mi padre tenía 84 de saturación, lo mismo que tenía en el mes de enero. Hicieron una... gerontofobia, una eugenesia, llamarlo un asesinato de manual. Absolutamente. No, que eso es súper común ver, como es una de las pruebas que nosotros aportamos dentro de los procedimientos judiciales, las mismas personas víctimas que fallecieron, a lo mejor en 2019 o en enero de 2020, habían enfermado y una vez que se ponían malos, evidentemente, como las residencias no tenían personal médico, tenían un médico que pasaba consulta, un médico como pues muy básico, que pasaba consulta para las medicaciones concretas que tuviera cada uno, pero no tenían un médico para urgencias. Entonces, esas mismas personas enfermaban en 2019 o en enero de 2020 y a esas personas, al mínimo síntoma de enfermedad, se las derivaba al hospital, se las cuidaba, se las curaba y se volvían a la residencia, que era donde vivían. Cuando pasó a partir de la pandemia, lo que se les hizo fue abandonarlos en las residencias y no darles ese servicio de salud.
Un genocidio de ancianos. A mí me parece importante lo que ha hecho Mercedes, porque es algo que no se conoce mucho y que modestamente desde el Salto lo sacamos, aunque no tiene mucha repercusión, y es que protocolos de este estilo se repartieron también por atención primaria. Una de las médicas nos pasaron el protocolo y, hablando con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, nos dijo que lo mismo que dicen con los protocolos de la vergüenza, que era un borrador. Esa es la excusa que siempre ponen ellos. ¿Eso también dicen de los protocolos? Sí, dicen que era un borrador. Vamos, lo habéis oído en la comisión de investigación que se abrió en la Asamblea de Madrid, que se cerró a posta, ¿no?, por el adelanto electoral. En la atención primaria también recibieron estas órdenes, lo que pasa es que no estaban firmadas, eso es verdad, pero era un protocolo que se basaba en las características físicas y cognitivas de las personas que se acercaban a mayores de 85. ¡Qué desgraciados! Cortar esto si queréis, por favor. Hay una cosa que quiero yo puntualizar sobre este tema, ¿puedo? Sí, sí. Efectivamente, nosotros en Marea de Residencias tuvimos un caso, una de las querellantes que mandó su testimonio, que eran su padre y su madre fallecieron en su domicilio por esos protocolos de atención primaria. Lo que ocurría es que si tú tenías la suerte de poder ir a recoger a tu padre o a tu madre, llevarlo tú a urgencias, sí que ingresaba. Sin embargo, si venías de una residencia, si la persona vivía en una residencia, no le admitían. Esa es la diferencia. Muy fuerte y muy necesario que lo cuentes, de verdad. Estoy muy agradecida porque deis la cara y estéis todo el rato luchándola y con el dolor que eso implica. Así que os vuelvo a dar las gracias. Vamos a hacer una cosa para que veamos el poder mediático que tienen quien elabora el discurso, ¿no?, que son estos desgraciados y esta desgracia. Cristina Moyano se ha ido a la calle a preguntar por esta cuestión y vamos a ver qué dice la gente. Hola liantes, ahora que ha pasado un tiempo, hemos salido a la calle para preguntar sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia aquí en Madrid. Veamos qué opina la gente. La primera pregunta es si le digo la cifra 7.291, ¿qué se le viene a la mente? Los fallecidos por el COVID en las residencias. Dinero. El uno que acabo de comprar el cupón de los ciegos. Fueron las personas, ¿no?, muertas en residencias durante la pandemia en la Comunidad de Madrid. La cifra de los fallecidos durante la pandemia con un tema relacionado con Ayuso, una polémica que hay, eso por ahí tengo entendido. Pues un número de lotería, por ejemplo. Los muertos por la pandemia, ¿no?, por la negligencia de sanidad. Eso es lo que me viene a la mente. Los muertos de la pandemia en las residencias. En toda España ha pasado lo mismo o más y solo se tiene en cuenta el número de cifras en la Comunidad de Madrid. Es una tomadura de pelo. Que es una cifra un tanto tramposa porque no se meten nada más que las de Madrid. Parece ser que en las demás residencias de España no ha muerto nadie. ¿Y más o menos sabrías decirme qué pasó aquí en la Comunidad de Madrid durante la pandemia con las residencias de mayores? Había escuchado algo acerca de que no se había podido trasladar a los ancianos y tal, y que muchos habían fallecido sin ser ayudados. Pues sí, que les negaron el acceso a sanidad, ¿no?, y por eso murieron. Sí, como en todas las residencias de todos lados, que fue un desastre. Probablemente aquí se hiciera mejor que en otros muchos sitios de España. Pues hubo un protocolo por parte de la Comunidad de Madrid que solicitó a las residencias que no enviaran a los enfermos a los hospitales. Que no se podían trasladar al hospital o algo así, ¿no?, porque lo dijo Ayuso o algo así, ¿no? Me suena. Van detrás de la política la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y quien no lo quiera ver es una persona sectaria o ignorante. Sí, bueno, que no les podían trasladar a los hospitales, pero igual, estoy poco puesta en el tema. ¿Y sabe usted lo que fueron los protocolos de la vergüenza? No, no. Sé de lo que me hablas, pero no estoy de acuerdo con ese tema. No estoy de acuerdo que el gobierno diga, o el gobierno que hemos tenido entonces, que eche la culpa a los de derecha o a los de tal, porque según ellos no los llevaban a los hospitales. Pero yo creo que tenían casi las mismas probabilidades de fallecer y ya está. Que le siguieron un poco a los gringos, ¿no? Lo que estaban haciendo allá lo importaron acá. Prohibir que la gente que estaba en las comunidades, en las residencias de ancianos fuesen a los hospitales públicos, sin embargo, en los hospitales privados sí que se recibía a la gente que tenía más dinero, lo cual es muy, muy injusto. No tengo ni idea de qué fueron los protocolos de la vergüenza. De la vergüenza fue
todo lo que se hizo en la pandemia y cómo se abusó de nosotros. Se estimó desde la Comunidad de Madrid, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que se tenían que hacer en caso de que una persona en las residencias contrajese el COVID. El problema importante es ese, que no se habló de la derivación a los hospitales, no se le daba ese derecho a las personas mayores, aludiendo que ahí se podían tratar mejor que en un hospital. Pues ahí ocurrió lo que posiblemente sea negligencia. Al final se dejó morir a mucha gente en las residencias sin ningún tipo de sentido. Me enteré que había un poco de desigualdad, que había algunos que sí les podía trasladar y otros no. Es un protocolo que se llevó en un tsunami que hubo, que allí aquello arrasaba con todo. Y si buscan un problema en la Comunidad de Madrid, lo ha tenido el resto de España, porque solamente hablan de los fallecidos en Madrid. ¿Y qué piensa usted sobre que solo fuesen derivados a los hospitales los que tenían un seguro médico privado? No, eso no es verdad. Tanto en educación como en sanidad intentan privatizarlo todo para que solo la gente con dinero tenga acceso a los recursos. Hombre, pues está mal, porque estamos pagando una sanidad pública, ¿no? Es lo que tiene que pasar, me refiero que gobierna la derecha y la derecha ve sus intereses. El sistema capitalista que tenemos implantado en España y en casi todo el mundo premia a la gente con dinero. Es que todo es una vergüenza. En España tenemos seguridad social por algo y todos merecemos poder usarla. Me parece fatal porque todo el mundo tiene el mismo derecho, tenga dinero o no tenga dinero. Ojalá en España tuviésemos muchas señoras como la señora Ayuso que gestionase como gestiona y no el desastre que tenemos. No es solo la sanidad, es todo la vivienda, el trabajo, las posibilidades de opciones de vida están relacionadas con el dinero. La seguridad social está para algo, entonces quizá todo el mundo debería tener acceso. Y por último, ¿de quién piensan que es la competencia última de las residencias de mayores aquí en Madrid? La Comunidad de Madrid. De la presidenta de la comunidad o si en caso de la ciudad del alcalde, ¿no? Tengo entendido que en ese momento quien llevaba esto era el señor Pablo Iglesias. Hombre, evidentemente habría una serie de personas al cargo, pero obviamente la que dio la orden debía ser Ayuso, claro. Pablo Iglesias. Me parece que eran de Pablo Iglesias, ¿no? Que fue el que asumió todas las competencias dentro de la residencia del país. Bueno, yo sé que a nivel nacional era el señor Iglesias, el podemita, el responsable de este servicio a nivel de toda España como vicepresidente del gobierno y por la función que tenía específicamente encomendada. Pues no lo sé en concreto, yo para mí que más la izquierda que la derecha, desde luego. Pienso, ¿no? De la comunidad, ¿no? Pues bueno, liantes, hasta aquí las respuestas. Nosotros nos vamos a un refugio climático que hace un calor que no veas. Os dejo con el debate. Chao. Qué bonita es mi Cristina Moyano y qué fuerte. Bueno, Pablo Iglesias, cariño, sal a decir cosas porque todo el mundo sigue pensando esto. Esto es muy fuerte y que se sigue votando a Ayuso sabiendo que ha provocado un genocidio de 7.291 personas, al menos que sepamos, ¿no? Que Más, sepamos. Sí, pero podemos tirar bastante más alto. Y lo grave, y esto ya me mojo muy a conciencia, es que la judicatura no hace su trabajo. O sea, ha tenido que ser las familias, con el apoyo de 2 plataformas, las que crea una comisión de investigación ciudadana, la que redacta un informe impecable y se le da el trabajo prácticamente hecho a la judicatura, y 5 años después parece que dan pequeños pasitos. Entonces la judicatura retratada está en España, pero a nivel mundial, por lo que me llega de muchos países a través de redes, no dan crédito ante el mayor genocidio de la democracia, que estén a por uvas. Eran seres humanos con derechos. Se vulneró todo, el de ellos y el de las familias. Personas con una historia y nadie tenía por qué decidir, y que nadie nos diga es que hacían un triaje, no era necesario ese triaje. Esta señora le vino bien porque es una fascista, entonces todo lo que es del pueblo le molesta. Y la sociedad madrileña a mí me falló, porque he entendido siempre que en el 21 a lo mejor no se sabía mucho. Pero en el 23, tanto las plataformas como yo personalmente, nos cansamos de dar charlas e información, entrevistas, se sabía. Y aún así, bueno, eran viejos. O como nos acusan muchas veces, ¿por qué os le metisteis en una residencia? Nadie sabe los motivos de cada familia ni por qué, pero el estar en un servicio público haciendo uso de él, eso no quiere decir que nadie tenga que decidir para matarte y negarte unos derechos, pienso yo.
Y que todos, ojalá, pasemos por esa época de la vida, ¿no? ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Cómo habéis quedado? Bueno, 7.291 personas son fallecidos en las propias residencias durante solo 2 meses, marzo y abril. Eso es. 9.470 el total de fallecidos, ahí entraría mi madre, en esa cifra de 9.470. A mi madre le negaron la atención sanitaria desde el 14 de marzo al 5 de abril y se la dieron por equivocación y está en una cifra superior, 9.470. En toda España, esos señores que dicen que en toda España pasó lo mismo, pues sí, la verdad es que hubo muchos fallecidos en toda España, pero en esos 2 meses, en toda España fallecieron cerca de 20.000 personas de residencias. En Madrid, la mitad, 9.470. Yo creo que eso es bastante significativo de lo que pasó en Madrid en diferencia a lo que pasó en el resto de España. ¿Has visto el vídeo, Sara? Y ¿qué tiene que ver esta desinformación y este cacao mental que tienen con la señora Ayuso? Bueno, digamos que la política comunicativa de la Comunidad de Madrid triunfa, mete bulos, los bulos funcionan, descomunicativa. Se expanden y ganan elecciones. Es que está claro. Lo hacen aposta, o sea, todo esto. Hombre, de Ayuso salir y decir, sí. es Pablo Iglesias, y al final todo tiene un relato queda. Y todo está muy pensado. No sé si os acordáis hace poco cuando se estrenó la película, el documental 7.291, que hicieron todo lo posible para que no se estrenara en una televisión pública. Bueno, ella por su cuenta sacó una especie de comunicado en el cual contaba una realidad totalmente paralela, en el cual decía que se habían medicalizado, por ejemplo, 223 residencias, cosa que sabemos que no sucedió, en el cual decía que Madrid había tenido una gestión de la pandemia ejemplarizante, cuando, como ha dicho antes Cristina Moyano, bueno, el aumento de la mortalidad en la Comunidad de Madrid fue el mayor en toda Europa. O sea, que eso lo dicen los estudios. Pero es claro, ellos tienen que vender otro relato y la verdad es que lo hacen bien porque ahí siguen, ¿no? Y la idea esta de Pablo Iglesias es que fue una idea brillante, ¿no? De echarle la culpa a él y luego echarnos nosotros a dormir después de todo lo que ha sucedido. O sea, pero no sé hasta qué punto es que se cree en el relato, sino simplemente es como vagueza mental, ¿no? Y lo repiten constantemente hasta que se hace para ellos verdad, ¿no? Claro, y también hay otro componente que no hemos hablado aquí, que creo que es necesario ponerlo sobre la mesa, y es el edadismo, ¿no?, que hay en esta sociedad. Absolutamente. Y al final no nos importan los fallecidos porque eran personas prescindibles, que no producían, que simplemente consumían recursos públicos y que, bueno, ya les quedaba poco tiempo, ¿no? Como ella decía, iban a morir igual, ¿no? Pero hay una cosa que a mí sí que me gusta mucho remarcar y creo que tiene que quedar clara, es que no iban a morir igual, que aunque hubieran sido desplazados a los hospitales y hubieran fallecido en los hospitales, hubieran muerto con cuidados paliativos, hubieran muerto con oxígeno. Y no fue así, porque la gente que falleció dentro de la residencia falleció ahogada. Y eso nos tiene que quedar claro. Y ellos que defienden tanto los cuidados paliativos y están tan en contra de la eutanasia, pues practicaron una eutanasia colectiva. ¿No es así? Para los que quieren bien y para los que quieren mal. O sea, no es lo mismo morir igual con cuidados paliativos que sin ellos. O sea, no es lo mismo morir con dolor que sin dolor. Carlos, ¿cómo afecta todo esto, o sea, todo este relato que tiene la sociedad en Madrid, de todo este cacao y de toda esta como mentira y falsedad al proceso judicial? Bueno, yo creo que el proceso judicial lo que puede intentar es afectar en ese relato. Es decir, lo que puede hacer el proceso judicial, y por ejemplo lo hemos visto con la imputación de 2 altos cargos de Ayuso, es dar la vuelta a ese relato falso que se ha introducido respecto a la pandemia y demostrar que la responsabilidad de las residencias de ancianos era de la Comunidad de Madrid y que las muertes y los fallecidos en las residencias fueron por una decisión política. Es decir, fueron por una decisión política que fue decidir quién tenía derecho a tener asistencia médica y quién no. Antes leía, pues decían, las universidades en la Comunidad de Madrid son las universidades con menos gestión, con menos recursos. Eso es una decisión política, no se está metiendo dinero en las universidades. Pues esto fue una decisión política. Fue igual que nos están desmontando la sanidad pública,
lo que se hizo fue, se tomó la decisión de priorizar otros recursos, abandonando para ello las residencias. Es decir, se tomó una decisión por la cual se destinaron centenares de médicos, por ejemplo, al IFEMA o a los hoteles medicalizados, que fue otra de las ideas de Ayuso, que algunos hoteles, con la colaboración público-privado, esto que le gusta tanto al PP, algunos hoteles se pusieron como hospitales dentro de la Comunidad de Madrid, y esos recursos que se destinaban a esos productos, ¿no?, como el IFEMA o los hoteles, que eran mucho menos necesarios, se quitaron de las residencias, que desde el primer momento se sabían que eran uno de los principales, si no el principal, problema dentro de una pandemia, porque las personas que viven no se les puede confinar, viven en unas residencias en las cuales comparten muchos espacios comunes, y porque la población que vive en las residencias es población de riesgo. Entonces se tomó la decisión política de, en vez de atender las residencias y atender a esas personas, destinar esos recursos y hacer propaganda. Y bueno, y yo creo que eso, que el procedimiento judicial lo que va a hacer, o lo que esperemos que haga, es servir para hacer verdad, o sea, para hacer verdad y para hacer justicia. No sabemos si habrá justicia, vamos a luchar por ello, pero por lo menos ya se está haciendo verdad, y así están declarando los que eran de la Comunidad de Madrid y no del Estado, que es lo que han defendido desde el discurso mediático de Ayuso. Después de estos... ¿qué esperáis que ocurra en los próximos meses tras la imputación de Mur, Peromingo y qué pasa con el burgueño? Esperamos que haya finalmente justicia, pero sobre todo que haya justicia para los fallecidos, pero también para las personas que siguen viviendo en las residencias. Es que el problema es que esta impunidad, que deja absolutamente desprotegidas a las víctimas, también deja desprotegidas a las residencias y las personas que siguen viviendo ahí, porque no se ha hecho nada. O sea, Madrid es una... En general, el sistema de cuidados de residencias en todo el Estado español está totalmente privatizado, el 90% es privado, en Madrid es el 94%, y se sigue privatizando, se siguen haciendo residencias privadas con un gran número de residentes por residencia, o sea, macro residencias. Ni siquiera se cumple el acuerdo de acreditación, que es insuficiente desde nuestro punto de vista, pero es que ni siquiera se cumple en Madrid, no necesitan cumplirlo, y es absolutamente necesario que se tomen cartas en el tema de las residencias, porque siguen muriendo, no hay cifras. Esas cifras que salen del portal de transparencia, hoy en día no sabemos cuánta gente muere en las residencias ni por qué motivos. Precisamente esta impunidad lo que genera es una impunidad total en el tema de la vida en las residencias. Yo quería puntualizar una cosa que me parece muy importante, y esa pregunta se la hice yo personalmente tanto a una fiscal, a Almudena Lastra, como a una teniente fiscal en la provincial, que si me podrían asegurar que esto nunca más volvería a pasar. Y con todo su cuajo me dijeron que no. Es decir, o sea, que no les importa la vida de los ciudadanos. Aquí cualquier mente perversa llega y por arte de birloque, porque eres alto, bajo, gordo, flaco, ojos azules, negros, amarillos, raca. Hago una limpieza y ¿se va a permitir otra vez? Me dijeron, sí. Y me quedo, sí, os lo juro, no miento, ¿eh? No, y hay testigos, sí, no. de esas Por reuniones, que... hay testigos, y se quedaron así, vamos, yo en ese momento me desmoroné, que dije, me voy, me levanto en la mesa, yo ya no tengo más. O sea, es evidente que puede volver a ocurrir, porque no ha habido consecuencias para absolutamente nadie, lo estamos viendo, la gente se lo cree, la gente lo permite, y los altos cargos y quien decide, tampoco hay consecuencias para ellas. No hay, pero decir, bueno, al menos vamos a evitar, vamos a trabajar para que la sociedad se sienta un poco segura que si llega otra pandemia, que estamos con todas las papeletas, porque yo creo que es algo que puede pasar en cualquier momento, vamos a decir, no, ese error, vamos a asumir que ya ha sido un error muy grave, ¿vale? Y vamos a aparcar el tema de justicia. Pero como Estado sí que se debería de buscar la forma de que nadie en ningún sitio, por muy chiquito que sea el pueblo, nadie vuelva a dar esa idea de decir, por el motivo que sea, discriminamos así y que no pasa nada. Sara, tú has investigado todo el tema de las residencias antes. O sea, menos mal también, te lo digo, que el periodismo independiente se ha mojado
con esto, como se moja siempre con todo, porque si no, totalmente invisibilizadas, totalmente. Sí, creo que en este aspecto Infolibre ha hecho un trabajo muy bueno. Creo que El País también. Creo que somos contadas las periodistas que hemos investigado sobre este tema y creo que antes de que estallara la pandemia, menos aún. Yo me acerqué al tema a través de un familiar. Yo tuve a una tía ingresada en una residencia y el feedback que me iba llegando de cómo se encontraba dentro me hizo erizar la piel, ¿no? Empecé a ver fotos de heridas maltratadas, de alimentación paupérrima. Esto yo te estoy hablando de 2016 y yo dije, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué es? Y bueno, pues uno se pone, pues como periodista dije, bueno, pues vamos a ver qué está pasando aquí, porque no sé, le estamos dando mucha atención a este tipo de centros. Y bueno, lo primero que llama la atención en estos centros, que es como apunta Carmen, que está la gestión completamente privatizada en la mayoría de estos centros y que están en manos de empresas, pues o bien antiguas constructoras que tras el estallido del boom de la burbuja se han reconvertido y han encontrado en los cuidados un negocio, ¿no? Como puede ser pues, la ACS, que es a través de Eulen, o bien empresas pirata creadas solamente para ganar concursos con ningún background en asistencia sociosanitaria, como por ser Aralia, ¿no? Que estaba en manos de un empresario que es José Luis Ulibarri, que está en todas las salsas en muchas de los casos de corrupción del Partido Popular, que ganaba concursos a la baja y se hacía con este tipo de centros, o bien ya empezaban a aparecer los fondos de inversión que veían que había dinero y que además se podía rascar, y los fondos de inversión lo que hacen, y bueno, en general todas estas empresas lo que hacen de las residencias, de la única manera en la que se puede sacar dinero es restando en alimentación y restando en gastos laborales, ¿no? En gastos en plantilla. Y eso esto explicaba un poco la situación precaria que se estaba viviendo ya antes de la pandemia en esos centros. Como siempre y en cualquier cuestión que hablemos aquí en Al Lío, el tema está en que tenemos que entender que lo público siempre es bien, y la gestión directa del Estado antes que privatizar cualquier cosa, porque termina, ¿no? Son concursos a la baja al final, se presupuesta por un dinero, las empresas racanean, consiguen el concurso por menos y se suministran peores servicios. Pero, por ejemplo, perdona Silvia, tenemos el caso de la residencia de Arganda. Estos días ha salido, que es pública, 9 días llevaban los mayores sin duchar por falta de personal. Y ya estamos hablando de una pública, con lo cual el mal endémico es en lo público y en lo privado. Ayuso está deteriorando todo lo público. Ella no entiende que todo servicio público está para dar un servicio sin tener beneficio, por eso es un servicio público. El que quiera hacer negocio con un servicio tiene todo su derecho, pero lo que no se puede hacer es que se esté derivando todos los impuestos, todos los recursos de lo público a lo privado, en detrimento también de lo público. Hablando de Ayuso, ¿se va a ver presa? ¿Qué es lo que yo deseo? No cara esa breva, ojalá. Bueno, yo creo que es muy pronto para saberlo, hay que ser muy prudentes, pero sí que entendemos, cuando nosotros presentamos estas querellas, entendemos que la decisión última no vino de Carlos Mur ni vino de Francisco Javier Martínez Peromingo, que eran dos altos cargos, pero ahí tenía que existir una cadena de mando. Tendremos que ver cuál fue la postura del consejero de Sanidad en ese momento, tendremos que ver si al consejero de Sanidad estaba recibiendo órdenes, y a fin de cuentas Ayuso, como es la presidenta de la comunidad, en el momento de la pandemia era a fin de cuentas el mando único dentro de la Comunidad de Madrid del ámbito administrativo. Entonces, bueno, yo no sé si vamos a ver a Ayuso presa por esto, pero sí que creo que existían cadenas de mando y que habrá que, esperemos que el procedimiento judicial sirva para ir desvelando esas cadenas y arrojando un poco de luz sobre quién tomó la decisión, porque como he dicho antes, esto fue una decisión política. Carmen, ¿tú cómo lo ves? Bueno, nosotros desde el inicio en Marea de Residencias 2020 empezamos con las primeras querellas y ya apuntábamos al mando único de la Comunidad de Madrid, que era la Consejería de Sanidad con Isabel Díaz Ayuso al frente. Entonces,
para nosotros son los responsables. Efectivamente, ahora mismo en estas nuevas querellas, con este nuevo delito, esta nueva vía que estamos inspeccionando a ver si da resultado, estamos apuntando más bajo, pero lo que queremos, como dice Carlos, es que se llegue hasta las máximas responsabilidades, que lógicamente son el mando único, ¿no? Pero vamos, eso lo tendrá que decir un juez y esperemos que llegue. ¿Burgueño se está desmarcando un poco de su presidenta? Bueno, Burgueño era... No nos olvidemos de que finalmente ese plan de medicalizar las residencias, que nunca se llegó a efecto, se intentó hacer a través de la hija de Burgueño, de Encarnación Burgueño, que eso fue una tomadura de pelo, una broma de mal gusto que nos gastaron a los ciudadanos y ciudadanas madrileños. Y eso realmente no está saliendo a la luz todo lo que debería salir, porque realmente es que es curioso y es realmente patético, diría, que un gobierno de una comunidad como la de Madrid, región capital, capital de la región, etcétera, etcétera, pueda hacer una gestión tan lamentable, tan irrisoria y tan totalmente absurda de intentar medicalizar unas residencias con una señora que no tenía absolutamente ninguna experiencia, que era una autónoma, que encargó a un director de ambulancias, o sea, absolutamente absurdo. Carlos, ¿esta parte también está en las demandas, en las querellas? Sí, en las querellas, sí. Sí, nosotros las querellas se dirigen principalmente a los que consideramos que eran los autores intelectuales de esos protocolos, que son Carlos Mur, Francisco Javier Martínez Peromingo, el que era director del Suma 112, que eran las ambulancias, que es el que evitó que se derivaran mediante las ambulancias a las personas enfermas a los hospitales, y a los geriatras de enlace, que a fin de cuentas eran los que ejecutaban esos protocolos, es decir, eran a los que había que llamar para que derivaran a una persona enferma, y eran los que hacían esas preguntas de, anda, qué nivel de deterioro cognitivo tiene, etcétera. Nosotros lo dirigimos hacia allí. Es verdad que la figura de Burgueño es una figura, por decirlo de una manera, transversal a todo lo que ocurrió. Es verdad que estuvo muy poquito tiempo, a él le llaman el día 10 de marzo, si no me equivoco, tiene esa reunión que ha comentado Sara, que es una reunión en la cual ya de por sí, está Lasqueti, está Miguel Ángel Rodríguez, está Ayuso, pero por ejemplo no está Reyero, que sería una persona que sería importante para tratar un tema como la pandemia, que estuviera allí. Y a partir de ahí él sí que comunicó en su declaración el otro día en el juzgado de Leganés, él dijo que a él le nominaron como posible mando único sanitario. Él hizo un protocolo en el cual supuestamente también venía integrada la medicalización de las residencias, un protocolo que nunca se llegó a ejecutar porque las residencias nunca se medicalizaron, y poquito tiempo después lo mandaron a su casa, si no me equivoco, unos días después. Entonces es una figura que está como muy al principio y un poco transversal. Veremos qué responsabilidades tiene, porque en esa declaración en Leganés estaba declarando en calidad de testigo, y la fiscal a la vista de sus declaraciones... A su hija también. Y colocó a su hija eso posteriormente, eso es, pero la fiscal al oír su declaración y al ver que se estaba ubicando como dentro de un puesto de mando, por decirlo de manera, y decisorio dentro de lo que ocurrió, solicitó que se paralizara su declaración ante la posibilidad de que tuviera que declarar más adelante en calidad de investigado. ¿Qué cambios se necesita para que las residencias sean un lugar donde seguro y feliz, donde terminar la última etapa de tu vida? ¿O qué hacemos con esto? Porque igual es una sentada para hablar de cómo queremos terminar nuestras vidas, ¿no? Un cambio estructural. Hace falta un cambio estructural desde los cimientos, pero además empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. O sea, hay que ver lo que se necesita según la dependencia que hay actualmente de la gente que vive en las residencias, qué cantidad de personal se necesita para atenderlos dignamente, qué recursos son necesarios, y entonces proponer el presupuesto que haga falta, no según el presupuesto que tenemos o que queremos tener, vamos a ver qué podemos poner dentro de la residencia, sino todo lo contrario. Vamos a ver qué necesitamos y entonces vamos a ver qué presupuesto hace falta para dar una atención digna a esas personas que efectivamente se lo merecen, porque han sido personas que han luchado toda su vida y aunque no lo hubieran hecho, y se merecen vivir dignamente. Por supuesto que sí. Hacemos una rondita de a ver qué pensada le damos a esto de ser mayor y qué necesitamos, si es que necesitamos residencias y cómo.
Bueno, yo creo que es esencial pensar en la autonomía de las personas que están dentro, la autonomía en materia de decisión, porque hay algunas que todavía pueden tomar decisiones y no les dejan decidir sobre su destino y sobre la manera en la que quieren vivir dentro de esos centros. Y luego también hay que tener en cuenta que tenemos que tender a hogares, no a residencias, a hogares, a espacios muchísimo más pequeños, con menos gente, porque eso fue uno de los factores, ¿no?, que desencadenó todo lo que ocurrió. Estamos hablando de macrocentros en los cuales a lo mejor había, cada auxiliar atendía a 10 residentes, cosa que sigue pasando todavía, que a lo mejor tienen 10 minutos para levantar a todas las personas y poderlas acomodar y poderles dar el desayuno. Claro, eso en macrocentros es una tarea que precariza el cuidado y al final precariza también el trabajo de las personas que trabajan en estos centros. Entonces hay que pensar en un modelo que vaya a lo micro, o sea, algo mucho más pequeño y mucho más modesto, y también eso, tener muy en cuenta la autonomía y la capacidad de decisión que las personas que están dentro de esos centros. Carlos, ¿tú qué piensas? Bueno, yo no soy muy especialista, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice Sara, y entiendo que así tiene que ser, tiene que tender a, bueno, por un lado, sacar esas garras privadas que hay, que lo único que buscan es un beneficio económico, ¿no? Los fondos de inversión a día de hoy son de los principales actores dentro de las residencias, porque ese beneficio económico va en contra de la salud de las propias personas residentes, y tender a espacios más pequeños en los cuales se escucha a esas personas, ¿no? Quitarnos esa gerontofobia que hay, por el cual parece que las personas mayores ya no tienen opinión o no pueden tener capacidad de decisión, ponerles a ellos el micro en la boca y ver cómo quieren vivir y cómo quieren pasar esa etapa de su vida, y a partir de ahí pues bueno, construir residencias en las cuales, bueno, pues la residencia puede tener algo muy bonito, que es esa vida comunitaria, ese espacio común para que las personas puedan estar atendidas, esa parte médica o esa parte sanitaria también dentro de su propia residencia, y ver un poco cómo quieren vivirlo y ejecutarlo así, vaya. Mercedes. Sacar el concierto público-privado del sistema. Para mí eso es fundamental. Otra cosa es acondicionar a las residencias, a esas pequeñas áreas de convivencia, dándoles esa calidad. Diferenciar, porque hay muchas clases de residencias. Entonces, hay personas con problemas psiquiátricos que llegan a residencias, digamos, de gente que no tiene esas enfermedades, y los unos no entienden a los otros y hay esos conflictos. Entonces yo creo que hacer residencias para cada tipo de personas, aunque todas estén bien, pero aún en esos módulos un poquito todo completado. Y al mismo tiempo creo que dentro de la sociedad respetar que si hay familias, hay mayores que no quieren una residencia, que desde la propia administración se les ayude a permanecer el máximo tiempo que quieran en sus casas con una calidad de vida. No todo es decir, pues es que llegan, no es que, a la venga, no. Y luego, una ley de residencias y de cuidados a nivel estatal, con unos mínimos, porque las competencias las tienen las comunidades autónomas, pero unos mínimos para que ninguna mente perversa de menos calidad. Lo que no puede ser es que dentro de todo el territorio nacional hay unas residencias y unas comunidades autónomas que están algo mejor y que otras, por ejemplo Madrid, que es un caos. Todos los españoles y españolas somos iguales, entonces vamos a obligar con una ley bien hecha, bien pensada, bien estructurada, que proteja a esas personas. Gracias por lucharla siempre. Me quedo también con lo que ha dicho Carmen. Veamos a ver qué necesitamos y planteémoslo. Y me quedo también con que en este capitalismo feroz siempre nos sobran personas, nos sobran las niñas y nos sobran los mayores, y son necesarias las personas mayores para seguir luchándola. Espero que la sigáis luchando. ¿Cómo no? Y que se vean presos y presas todas las que tengan que ver, o que por lo menos justicia para vosotros y para vuestras familias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene. En Correos, una de las mayores empresas públicas del Estado, tenemos varios problemas desde hace bastante tiempo. El principal de ellos es la falta de contratación, lo que provoca que el servicio que se da a la ciudadanía se vea mermado, y así los ciudadanos y ciudadanas no reciben su correspondencia una vez al día, como marca la ley postal, y implica que esa sobrecarga de trabajo derive en un absentismo elevadísimo que hay en esta empresa,
con lesiones musculoesqueléticas y también con elevado estrés de riesgo psicosocial. La empresa, junto con las organizaciones sindicales mayoritarias en la misma, llegan a un acuerdo este diciembre para intentar implementar un acuerdo marco. Pretenden que puedan decidir si trabajamos en turnos de mañana o de tarde, volver a trabajar sábados, decirnos en qué puesto de trabajo vamos a estar, si en uno o en otro, o asociar nuestro salario a nuestra producción. Unas medidas del todo lesivas que por parte de esta organización estamos intentando combatir. Por lo tanto, al lío contra la privatización de Correos. Correos no se vende, Correos se defiende. Estamos concentrados hoy aquí en la puerta de Ozanan porque estamos en un proceso de negociación de un convenio autonómico y las empresas aragonesas no se están sentando a la mesa, han mandado a patronales externas de fuera de la comunidad y queremos que los que se sienten a la mesa a negociar sean los patronos de aquí de Aragón. En todo este tiempo de negociación, que ya va para un año, no ha habido ni un solo punto de acuerdo porque no hay ningún interés por tener un convenio. Entonces hoy hemos venido aquí a pedirles a Ozanan que vayan a la mesa de negociación y que participen en la creación de un convenio para Aragón.